exposición a hidrocarburos clorados. En este video y en el siguiente vamos a hablar de una categoría de sustancias químicas que contienen un esqueleto de carbono y unos átomos de cloro. Vamos a hablar de dos moléculas que son el cloruro de vinilo y el percloroetileno. Comenzamos con el cloruro de vinilo. El cloruro de vinilo es una sustancia química que se utiliza para fabricar plásticos, más comúnmente plásticos PVC. En esta imagen yo les muestro los gránulos de PVC que se producen a partir del monómero de cloruro de vinilo. Esta materia prima es muy utilizada en el mundo. Fíjense cómo, vamos a leer un poquito en inglés. This colorless compound is an important industrial chemical chiefly used to produce the polymer polyvinyl chloride PVC. About 13 billion kilograms are produced annually. PCM is among the top 20 largest petrochemicals in world production. Vemos cómo este material está entre los 20 principales productos derivados del petróleo que se fabrican y se comercializan a nivel del mundo. Nosotros de hecho tenemos muchos productos, ya vamos a hablar un poquito más de eso, muchos productos en casa, muchos productos de uso hospitalario, muchos productos de ingeniería, muchos productos incluso de confección de carteras, bolsos, muebles, a partir del cloruro de vinilo. Bueno, el cloruro de vinilo es una molécula que contiene 2 carbonos, 3 hidrógenos y un cloro. Cuando está en esta forma, formando una sola molécula, hablamos de un monómero. Sin embargo, hay otra versión y es cuando unimos varias moléculas de cloruro de vinilo. Cuando se unen varias, generamos la formación de un polímero que ahora se denomina policloruro de vinilo. El cloruro de vinilo monómero se conoce como tetracloroetileno, C2H3Cl, y a partir de el PVC, no del monómero, sino del polímero, se pueden encontrar una serie de productos como estos que yo les muestro aquí. Las bolsas para almacenar sangre y hemoderivados, que son plásticos flexibles, son hechas con PVC. Asimismo, estos plásticos rígidos que nosotros utilizamos en las tuberías para el transporte del agua en nuestras casas también son fabricados a partir de PVC. El monómero de cloruro de vinilo es un gas muy volátil de olor dulce. Es inflamable y, como ya les mostré, se utiliza para fabricar plásticos tanto rígidos como flexibles. Debido a la presencia de cloro en la molécula, estos plásticos son resistentes al fuego. Vamos a hablar de los 3 puntos importantes del cloruro de vinilo: toxicocinética, su toxicodinámica y la evaluación de la exposición laboral. Comencemos con la toxicocinética. Ya estamos familiarizados, ¿no es cierto?, con esta grafiquita en donde podemos ver las vías de ingreso de cualquier sustancia química, pero particularmente acá estamos hablando de cloruro de vinilo que ingresa por aire inhalado. Cuando ingresa por el aire, a través del sistema respiratorio llega a la sangre y al sistema linfático. Se lleva a cabo un metabolismo de esa sustancia química en el hígado, y el hígado produce 2 metabolitos llamados óxido de etileno y cloroacetaldehído. Ese óxido de etileno y cloroacetaldehído puede seguirse metabolizando y eliminarse por vía renal en la orina, o puede irse a las membranas celulares y receptores celulares a causar daños. Estos 2 metabolitos se pueden asociar fuertemente con proteínas, ácido desoxirribonucleico ADN y ácido ribonucleico ARN, causando cáncer. O el óxido de etileno y el cloroacetaldehído se siguen metabolizando y se eliminan en forma de 2-hidroxietilcisteína y ácido tioglicólico en la orina. El problema es que en este caso la 2-hidroxietilcisteína y el ácido tioglicólico no son buenos
Biomarcadores. ¿Por qué no son buenos biomarcadores? Porque también pueden ser eliminados en la orina de personas que no necesariamente estuvieron expuestas al cloruro de vinilo, o porque se eliminan en muy pequeña cantidad y no se correlaciona necesariamente con el nivel de exposición. Eso quiere decir que un trabajador, por ejemplo, que se expuso a unas altas concentraciones de cloruro de vinilo, no necesariamente elimina altas concentraciones de estos dos metabolitos. Y viceversa, un trabajador que estuvo expuesto a una baja concentración de cloruro de vinilo puede eliminar muchísimo metabolito de este. Por eso es que para el caso del cloruro de vinilo no tenemos un indicador de exposición biológica disponible. No era como en el caso del plomo, donde yo podía hacer medición del químico parental en sangre, si se acuerdan, plomo en sangre, con el mercurio, que puedo medir mercurio en orina, o con el benceno, que puedo medir uno de los metabolitos, el ácido fenilmercaptúrico en orina, o como en el sileno, que podía medir otro metabolito, que era el ácido hipúrico en orina. En este caso no tenemos ninguna prueba disponible para hacer el monitoreo de los trabajadores para determinar su concentración interna o el nivel de exposición interna al cloruro de vinilo. Esto nos genera unos problemas y un abordaje diferente desde el punto de vista de la evaluación de la exposición de mis trabajadores. Ya presentamos ese panorama de cómo se moviliza, cómo se metaboliza y cómo se elimina el cloruro de vinilo. Ahora hablemos un poco de cómo causa enfermedad, es decir, la toxicodinámica. Toda la información que a partir de ahora les voy a mostrar proviene de HAZMAP, es información del año 2020. Las enfermedades ocupacionales asociadas con la exposición al cloruro de vinilo son 4. La acroosteólisis, que es un trastorno del tejido óseo, especialmente del tejido óseo de maxilares, clavícula y las falanges, en donde hay una disminución de la densidad, una disminución un aumento de la porosidad de los huesos, y esto causa dolor, fragilidad, fracturas y demás. También el cloruro de vinilo monomérico se asocia con la aparición de cáncer de hígado y de un cáncer bastante agresivo en el hígado que se llama angiosarcoma hepático. Miren aquí el hígado, que hace parte del sistema digestivo. Y otra enfermedad asociada a la exposición a esta sustancia química es el fenómeno de Raynaud's. En este fenómeno se genera un entumecimiento, una sensación de hormigueo en las puntas de las extremidades superiores e inferiores y también en la punta de la nariz. Esto se debe a una vasoconstricción transitoria de los vasitos que irrigan esas zonas del cuerpo. Se ha asociado, no solamente se asocia con exposición a cloruro de vinilo, sino también con otras causas, pero está dentro de la lista de enfermedades ocupacionales asociadas con la exposición a cloruro de vinilo. Vamos a profundizar un poco en el angiosarcoma hepático. Como ya les mencioné, el angiosarcoma hepático es una enfermedad muy agresiva que afecta el hígado. Representa del 2 al 3% del total de los sarcomas en adultos y la mortalidad es tan alta que el 50% de los individuos diagnosticados muere en los primeros 5 años. No solamente se presenta angiosarcoma en el hígado, sino también puede haber angiosarcoma en seno y piel, pero recuerden que el angiosarcoma que está asociado con la exposición a cloruro de vinilo es del hígado. En esta imagen les quise colocar esta representación de un vasito sanguíneo porque los angiosarcomas afectan los vasos sanguíneos del hígado, generando una proliferación de células alrededor de esos vasitos, causando al final hemorragias en los tejidos. Bueno, ¿cuál es el mecanismo por el cual el cloruro de vinilo causa ese cáncer tan agresivo que les mencioné anteriormente? Los estudios muestran que el cloruro de vinilo puede causar una mutación en el gen BRAF. Y aquí vamos a empezar a hablar un poquito sobre la forma como las sustancias químicas pueden afectar desde la molécula un proceso biológico para causar al final cáncer. Recordemos la célula.
con sus estructuras, la membrana celular, sus organelos, la mitocondria, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las mitocondrias, aquí hay varias, el núcleo. La mutación del gen BRAF genera una anormalidad en el crecimiento celular, anormalidad en la mitosis, es decir, las células ya no se van a dividir de forma normal. Si este gen BRAF está mutado, hay dificultad o alteración en la expresión de genes y alteración de la apoptosis. La apoptosis es un mecanismo por el cual las células que están infectadas con virus o células que son anormales sufren una muerte celular programada, es decir, la célula se muere para evitar que ella se siga dividiendo cuando está descontrolada. ¿Qué pasa? Que cuando hay alguien que me daña este gen BRAF, entonces todos estos procesos se alteran y entonces tengo células que crecen demasiado, células que se dividen muchísimo, células que expresan muchos genes de forma anormal y células que ya no se mueren así estén anormales. Este núcleo celular, si lo recordamos, por dentro contiene cromosomas. Fíjense acá, están todos los cromosomas, los 24 pares de cromosomas del ser humano. El gen BRAF está localizado en el cromosoma 7, este que vemos aquí. Específicamente dentro del cromosoma 7 se ha detectado una región que es la banda 7q34, se denomina 7 porque está en el cromosoma 7, Q porque está en el brazo largo del cromosoma y 34 porque en los cromosomas los marcadores, estas banditas se empiezan a numerar desde número bajo hasta número alto, entonces aquí tendríamos el número 34 localizado. Esta franja roja significa que aquí está el gen BRAF y es aquí donde el cloruro de vinilo ataca, por eso les he colocado esta imagen. Si el cloruro de vinilo ataca a este gen, se genera cáncer. ¿Por qué? Porque la célula se va a dividir mucho, no se va a controlar la expresión de sus genes y esto va a generar entonces la invasión de esas células a diferentes tipos de tejidos y el daño de los tejidos. Aquí vemos entonces el angiosarcoma hepático. Fíjense acá en la sección izquierda de la gráfica un fragmento normal del hígado y aquí a la derecha el fragmento del hígado que tiene el angiosarcoma. Se ve obviamente más grande en tamaño y con puntos hemorrágicos anormales. Hemos hablado ya de toxicocinética y toxicodinámica. Acabamos de ver un mecanismo molecular genético por el cual el cloruro de vinilo causa cáncer. No todas las sustancias químicas tienen tantos estudios como para poder determinar exactamente cuál es la molécula blanco de acción. Sin embargo, en este caso, fíjense como ya sabemos que el cloruro de vinilo puede dañar un gen y que esto está directamente relacionado con la aparición de cáncer. Cáncer en el hígado. ¿Cómo se hace entonces la evaluación de la exposición laboral? Ya conocemos esta información que proviene de HAZMAP. Tenemos aquí el TLB, la CGIH de una parte por millón y quiero introducir este nuevo parámetro que es el Other Threshold Low, que es el nivel de umbral bajo. Para el caso de cloruro de vinilo es de 10 partes por millón. Esto significa que en 10 partes por millón yo comienzo a percibir con mi olfato la presencia de esa sustancia química. Es importante este Other Threshold Low porque cuando lo comparamos con otras sustancias químicas vamos a empezar a encontrar diferencias. Para este caso, fíjense que el umbral en que yo puedo percibir el olor del cloruro de vinilo es 10 veces más alto que el TLB. Como lo mencioné antes, no hay un BEI disponible. Como no hay BEI disponible, en este caso tengo que ayudarme de biomarcadores de efecto. Se miden también en sangre, en este caso en suero, para monitorear la función del hígado. En el suero yo puedo entonces determinar los niveles de ALT, AST y GGT particularmente. El GGT es importante porque se ha demostrado que se altera mucho en individuos expuestos a concentraciones inferiores al TLB del cloruro de vinilo. Ya para finalizar, quiero mostrarles cómo el cloruro de vinilo efectivamente se ha clasificado como carcinógeno y en este caso debe ser incluido dentro de los sistemas de vigilancia epidemiológica.